Vamos a continuar con la serie de exposiciones sobre la carta de Pablo a los Efesios. Pero hay una consideración que debemos de tener cuando leemos este documento. Y es que la carta a los Efesios es una carta. Y una carta tiene, como todas las cartas, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y la carta a los Efesios, al igual que las otras cartas de Pablo, tienen un tema que se viene desarrollando. Hay un hilo que Pablo está desarrollando a lo largo de toda la carta. Si vemos al principio, Pablo dice que él quiere que sepamos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él se lo dice el versículo 3 del capítulo 1. Ahora, la semana pasada estudiamos acerca de la primera oración que Pablo hace por la iglesia. Vimos que Pablo ora para que los efesios conozcan más a Dios y que conozcan la obra que Dios ha hecho en ellos. La última de las peticiones, dice Pablo, que quiere que conozcan el poder que ahora opera en ellos. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que está ahora en los creyentes, ahora en los cristianos. Y Pablo quiere que ellos lo conozcan, que sepan cuál es el poder que ahora hay en ellos. Ahora, si tú eres como yo, hay veces que no nos sentimos tan empoderados. Yo sinceramente a veces me siento débil, a veces me siento insuficiente o superado por las situaciones que vivo. Entonces, si lo que dice Pablo es cierto, de que hay un poder extraordinario, el supereminente poder de Dios, entonces, ¿dónde podemos ver ese poder operando en nosotros? Bueno, en los versos que leímos al principio, Pablo nos deja ver en dónde podemos conocer el poder de Dios operando en nosotros. Pablo dice que nuestra conversión es un milagro similar al milagro de la resurrección de Jesús de entre los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que nos resucitó también a nosotros. Pero a veces olvidamos nuestra condición previa. Algunos ni siquiera la conocen. A veces no sabemos ni siquiera de qué hemos sido salvados. Otros olvidan el poder que Dios el poder que Dios tiene o las intenciones que Dios tiene para salvarnos. Otros más olvidan el propósito de la salvación. Por lo tanto, olvidan cómo deben vivir ahora que han sido salvados. Entonces, para entender el propósito de nuestra salvación, el poder del poder que operó en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra conversión, es necesario conocer de qué nos ha salvado el Señor. Tenemos que ir al principio, porque el asombro y la gratitud por la obra de Cristo es proporcional o depende de la percepción que nosotros tenemos de nuestra condición sin Cristo. Todo depende, nuestro asombro por la obra de Cristo depende de nuestra percepción de la necesidad que teníamos de ser salvados. Porque si mi condición no era tan terrible, si yo no estaba tan perdido, entonces la obra de Cristo no es tan grande. En cambio, si yo estaba totalmente perdido y necesitado de un Salvador, entonces la obra de Cristo tiene un valor incalculable. Entonces la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvados? La respuesta corta es que necesitamos ser salvados del pecado. Necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Observa el versículo 1. Pablo dice que él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo, desde el principio de la carta, deja claro que le está hablando a los santos. Pablo da testimonio, lo leímos la semana pasada. Pablo da testimonio de que le está hablando a cristianos. Él ha escuchado de ellos, sabe que tienen fe en el Señor Jesús y el amor que tienen por otros creyentes.
Pablo reconoce que le está hablando a cristianos, a creyentes. Y en los primeros 3 versículos de lo que acabamos de leer, Pablo les recuerda su condición previa a llegar a Cristo. ¿Cuál era el pasado que ellos tenían? Y Pablo dice que estaban muertos en delitos y pecados. El pecado es una realidad en todas las personas sin Cristo. El pecado es lo que caracteriza a cualquier persona antes de llegar a Cristo. El problema del hombre es su naturaleza caída. Es el pecado que mora dentro de la persona. El problema de todo ser humano es el mal que mora en el corazón. Y las acciones externas, lo que hacemos es un reflejo de nuestra condición interna. En palabras de Jesús, dice Jesús en Marcos 7:20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El pecado no es una condición externa al hombre. En palabras de Jesús, la maldad es una condición interna del corazón. De dentro del corazón es donde salen las maldades. Entonces, si el corazón del hombre no es regenerado, si no es transformado de su condición inicial, si no es transformado de su condición inicial, aunque se esconda en el monasterio más remoto o que se vaya al lugar más lejano, va a continuar haciendo lo malo. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, el problema del hombre es el pecado. No es su incapacidad de comunicarse efectivamente con otras personas. El problema del hombre no es su incapacidad de establecer relaciones significativas con otros. El problema del hombre sin Cristo es que está muerto. El hombre sin Cristo es un esclavo del pecado. Su condición no tiene nada que ver con el modo en que vive. Tiene que ver con el hecho de que está muerto mientras aún parece vivo. El hombre sin Cristo es un verdadero muerto viviente. Y la esclavitud al pecado, lo que vemos en los versos siguientes, es que se puede ver en 3 contextos diferentes, en 3 esferas diferentes. Pablo dice que el que es esclavo al pecado, el que está muerto en delitos y pecados, es esclavo del mundo, es esclavo de Satanás y es esclavo de su propia naturaleza pecaminosa. Observa el versículo 2. Dice: estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Nueva Traducción Viviente dice que viven en pecado igual que el resto de la gente. Una persona sin Cristo vive como un esclavo del mundo. El mundo le dice lo que es valioso y lo que no lo es. Dios creó al hombre con la necesidad de relacionarse, con la necesidad de comunicarse. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. El problema es que el hombre, en su condición, busca resolver esta situación, busca saciar esta necesidad, alejado de Dios. Como resultado, las personas se vuelven esclavas de la corriente del mundo, son manejados por los criterios de los demás, se vuelven esclavos de opiniones ajenas. Muchas personas consideran el evangelio como la verdad, consideran a la religión cristiana como la verdadera religión, pero son incapaces de venir a Cristo porque tienen miedo a lo que los demás van a decir de ellos. Una persona no se acerca al evangelio porque tiene miedo a lo que van a pensar de él. Entonces, estas personas solamente están
demostrando que son esclavos de las opiniones de los demás. Pero la esclavitud a la corriente del mundo no es el único esfera en la que vemos la esclavitud al pecado. Pablo también dice que somos, o las personas sin Cristo son arrastradas por las tendencias de moda del mundo, también son esclavos de Satanás. Observa de nuevo el versículo 2. Dice que anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A veces resulta increíble al ver la precisión, ver la organización que puede existir en el mundo para sistemáticamente estarnos alejando de Dios. Y esto puede explicarse porque detrás de todo intento, todo esfuerzo de separarnos de Dios, hay un espíritu que está operando en las personas. El pastor MacArthur lo explica así: Satanás es el príncipe que gobierna sobre este sistema. No es que necesariamente todas las personas no salvas tengan a Satanás en su interior todo el tiempo o que estén poseídas por demonios. Pero tanto de manera consciente como de manera inconsciente, todas están sujetas a la influencia de Satanás. Lo que quiere decir no es que las personas alejadas de Dios o los no cristianos estén invocando al diablo todos los domingos o que hagan misas negras. Más bien que los que son llevados por las tendencias del mundo, los que viven conforme al príncipe de la potestad del aire, piensan y viven con los valores, los pensamientos y con las ideologías en las que Satanás tiene el control. Pero además de la esclavitud a la influencia de Satanás, a la influencia del mundo, también hay otro contexto, otra esfera en la cual se presenta la esclavitud al pecado. Observa el versículo 3. Dice Pablo: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas que están muertas en sus delitos y pecados son esclavos de la carne. La Nueva Traducción Viviente dice que las pasiones y los deseos que seguimos son los de nuestra naturaleza pecaminosa. Dentro de nosotros hay un enemigo que trata de dominarnos, y la persona sin Cristo es incapaz de poner resistencia porque se vuelve un esclavo de su pecaminosidad. La gente en el mundo dice que es libre porque hace lo que quiere, pero no se da cuenta de que son esclavos de sus propios deseos. La gente en el mundo, las personas sin Cristo, no pueden desear nada más allá de sus propios deseos. No pueden desear más allá de su propia voluntad. El problema es que el pecado ha corrompido la voluntad del hombre. El pecado ha corrompido el corazón del hombre, y ahora el hombre desea lo que no debería de desear y no desea lo que debería desear. La persona sin Cristo no escoge a Dios porque no quiere hacerlo. La persona sin Cristo escoge el pecado porque es lo que desea, es lo que quiere hacer. Esta es una evidencia de su muerte espiritual. Es incapaz de percibir que se encuentra esclavizado a los deseos de la carne. No es capaz de liberarse de esas cadenas que lo atan a vivir como esclavo de sus propios deseos. Pero lo más triste es que el hombre que vive esclavo de sus deseos no logra ver que lo que cree que son alas para volar realmente son cadenas que lo atan para vivir bajo la ira de Dios. Esa es la consecuencia de vivir esclavizado al pecado. Observa de nuevo el versículo 3. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La versión Dios habla hoy dice: a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás.
¿En serio somos tan malos para merecer la ira de Dios? ¿Somos tan malos como para merecer el castigo de Dios? Bueno, eso depende del juicio que Dios hace. No depende de nuestro juicio. En este mundo ciertamente hay gente que es muy mala. Gente que podamos identificar que sí se merece el juicio de Dios. Pero también hay gente que podemos considerar buena. Hay gente que dona de su dinero. Hay gente que regala de sus posesiones. Hay gente que da de su trabajo. Pero ser más buenos que otros nos garantiza la entrada al cielo. No nos lo garantiza. Porque nosotros no somos la medida de la justicia. Que nosotros podamos ser mejores que otros no significa que realmente somos justos, porque ninguno de nosotros es la medida de la justicia. Si hiciéramos una competencia para ver quién toca el techo de un solo salto, míralo, ciertamente vamos a darnos cuenta que algunos saltan muy alto y algunos que no saltan nada. Pero aunque podamos encontrar a alguien que sobresalga de entre nosotros, podemos pensar que esa persona está realmente a punto de tocar el techo. No, por más alto que salte, no creo que toque el techo. Porque la medida es el techo, la medida no somos nosotros. Ahora, es cierto que no todos somos iguales, no todos pecamos igual, pero sin Cristo todos estamos separados de Dios. Creer que porque somos mejores que a lo mejor muchos otros, por creer que somos mejores que otros, estamos a punto de alcanzar a Dios, es como creer que porque yo soy más alto que un niño, entonces yo estoy a punto de tocar la luna. Dice el pastor John Piper que nunca vamos a ver la terrible condición del ser humano, del corazón del hombre, si solo lo vemos en relación a otros hombres. Si nos comparamos entre nosotros, probablemente vamos a encontrar gente que sea más mala o más buena que nosotros. Pero cuando nos comparemos con Dios, ahí vamos a saber si realmente somos buenos o no. Ahora, esto suena a una mala noticia. La verdad que sí, lo es. El que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿quieres escuchar una buena noticia? Observa el versículo 4. Hemos sido salvados a una nueva vida y ahora tenemos una nueva condición. Observa el versículo 4. Pero Dios, pero Dios hace un parteaguas entre lo que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de nuestra pecaminosidad. Pero Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿De qué somos salvos? Del pecado. Somos salvados del pecado, pero ¿por qué somos salvados? ¿Qué dice el versículo? Por causa del gran amor con que nos amó. Somos salvados por el amor de Dios, porque Dios nos amó, tuvo misericordia de nosotros. La misericordia de Dios es abundante. La misericordia de Dios no tiene medida. La misericordia de Dios es ilimitada. La misericordia es la respuesta favorable e inmerecida ante los males de una persona. Nadie puede merecer misericordia. Si alguien recibe lo que merece, entonces no es por misericordia, es por sus méritos. La misericordia no puede ser merecida. La misericordia de Dios es inmerecida,
Nadie merece la misericordia de Dios. Pero esto es lo que lo vuelve más sorprendente, porque Dios, que es rico en misericordia, Dios da misericordia a personas que no la merecen. La misericordia de Dios no puede ser merecida, pero Él decide dar misericordia por causa del gran amor con que nos amó. El amor de Dios es misericordioso hacia quienes no merecen la salvación. Nuestro amor por Dios no hace posible nuestra salvación. Nosotros éramos pecadores, aquellos que han decidido vivir sus vidas alejados de Dios. La reconciliación entre un ofensor y un ofendido solo puede ser posible si el ofendido decide perdonar. No depende de la buena voluntad del ofensor de ser perdonado o de ser reconciliado. Si no, ve a la Coppel y dile que quieres que te perdonen la deuda. ¿Qué crees que te van a decir? Tú le debes a ellos y diles, yo quiero que ustedes me perdonen. No, tu deuda va a ser perdonada si ellos deciden perdonarte. Nuestra deuda es perdonada si Dios decide perdonarnos. No depende de cuánto queramos nosotros ser perdonados, depende si Él quiere ser perdonado. Pero lo sorprendente del amor de Dios es que es grande en misericordia y Él quiere perdonarnos. Entonces los creyentes ahora tienen una nueva relación con Dios. Ya no son pecadores. Si tú has creído en Cristo, tu relación es un ser amado de Dios. Y no importa quién te diga lo contrario. Si Dios dice que tú eres amado, eres amado. No importa quién desprecie tu amor. Si tú eres amado por Dios, es lo que más importa. El amor de Dios es más hermoso, es más placentero. El amor de Dios es más glorioso. Es más glorioso que cualquier otra clase de amor, incluso el amor del mundo entero. Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no nos dejó ahí. Dice el versículo 5 que Dios nos dio vida. Aun cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida. Dios nos tomó muertos del pecado y nos dio vida juntamente con Cristo. Otra manera de decir que Dios nos salvó es decir que Dios nos dio vida. Y hemos sido salvados a una nueva vida con un nuevo estatus como seres amados. Pero esta nueva vida también tiene un propósito nuevo. Observa el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente hemos sido resucitados a una nueva vida, ahora estamos en un lugar de privilegio. Y esto es por la riqueza de la gracia de Dios. Nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios. Lo justo era recibir el castigo de Dios, el castigo que sí merecíamos. Pero por su extraordinaria misericordia, Dios nos salva y no recibimos el castigo que sí merecíamos. Pero por la sobreabundante riqueza de su gracia, no solo no recibimos el castigo que merecíamos, sino que también recibimos el premio de la obediencia que no cumplimos. Si estuviste la semana pasada, decíamos que la obediencia perfecta de Cristo es puesta en nuestro favor. El que cree en Él, la obediencia de Cristo es puesta en su favor. Debido a nuestra unión con Cristo, entonces estamos en una posición de privilegio. Pero observa el versículo 7.
Ahí vemos el propósito por el cual Dios nos salva por su gracia. Dice la Nueva Traducción Viviente: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios decide salvarnos por su gracia para demostrar en tiempos futuros. La Reina Valera dice por mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces, somos salvados por su gracia. Y su gracia no es algo que solo sucedió en el pasado. Su gracia es para mostrarla en el presente y en el futuro. Así que si llegas a dudar de la gracia de Dios, solo recuerda que la gracia de Dios es lo que te ha traído hasta hoy. La gracia de Dios no es solamente la que nos pone en el principio de la carrera cristiana. No es como si la gracia de Dios nos trajera y nos dejara ahí para que terminemos nosotros el proyecto. La gracia de Dios no es un beneficio temporal. La gracia de Dios es una bendición eterna. Está hecha para mostrarnos en los tiempos futuros que Dios nos ha amado. Si tú estás pasando por momentos en tu vida de duda, donde tu fe a lo mejor está tambaleándose, recuerda que la causa de nuestra salvación no es nuestra fe. La fe es el medio, pero la causa es la gracia de Dios. Observa el versículo 8. La salvación es por medio de la fe. Versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El motivo de la salvación es la gracia de Dios. Del mismo modo, Dios ha decidido que la fe sería el medio por la cual la recibiéramos. La fe es la seguridad de que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No importa cuán grande sea la adversidad que estás llevando, si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. No importa lo grande de tu pecado, si Dios dice que si crees en Él, Él te va a salvar, Él lo va a cumplir. La fe es el medio por la cual recibimos la gracia de Dios. Y la fe que salva no es un producto del esfuerzo humano, es un regalo de Dios. Si la salvación fuera un producto de nuestras fuerzas, nosotros tendríamos de qué gloriarnos en eso. Pero al ser un producto de Dios, al ser un regalo de Dios, la gloria le pertenece a Dios. La fe es el medio, no la causa. La causa es la gracia. Imagina que tienes mucha sed y quieres tomar agua. Te sirves un vaso, te sirves agua en un vaso y la bebes. No creerías que el vaso ha saciado tu sed. Lo que sació tu sed fue el agua. El vaso fue el medio con el cual recibiste el agua que sació tu sed. Este concepto sinceramente fue revolucionario. ¿Cómo es posible que el medio para entrar a la presencia de Dios sea totalmente gratis? Pero si las obras de la ley no son el fundamento de nuestra salvación, sino que es por gracia y es por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, entonces, ¿qué papel tienen las buenas obras que podamos hacer? ¿En qué influye o qué tiene que ver las obras? Observa el versículo 10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros somos salvados solamente por medio de la fe, pero la fe que salva no viene sola. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, rápido. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un texto muy famoso. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La Reina Valera dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Nueva Traducción Viviente lo interpreta así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Si Dios inició la obra en nosotros y Dios promete terminarla, ¿cómo debemos de vivir nuestra salvación? La respuesta es clara: ocupándonos de ella con temor y temblor. Ahora, si Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿cómo debemos de vivir ante tal revelación? Pablo responde con lo mismo: esforzándonos por demostrar el resultado de nuestra salvación. Algunos quisieran leer el texto así: esfuércense porque su salvación depende solo de ustedes y de su voluntad. Otros lo quisieran leer: no se ocupen en nada en demostrar frutos, porque Dios obrará en ustedes tanto el querer como el hacer. Pero no, porque Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Podemos ocuparnos en nuestra salvación, esforzarnos en ella. Ahora, si regresamos a nuestro texto en Efesios, Pablo dice que hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús con el propósito de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. No dependemos de nuestras buenas obras para ser creados de nuevo. Te lo leo de nuevo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Nosotros no dependemos de nuestras buenas obras para ser creados, sino porque hemos sido creados de nuevo, podemos hacer buenas obras. Porque Dios ha obrado en nosotros tanto el querer como el hacer, podemos esforzarnos en nuestra salvación. Ahora, es verdad que somos nosotros los que debemos caminar en estas obras, pero también es verdad que si podemos caminar en estas buenas obras es porque Dios las preparó de antemano. Y ya para concluir, recordemos que Pablo le está hablando a cristianos. Pablo les está hablando a creyentes, no se dirige a los incrédulos. Pablo habla a hombres y mujeres quienes han dado testimonios reales de haber creído en el Evangelio. Y hay una razón por la que Pablo quiere recordarles su pasado. Pablo les dice que antes de estar en Cristo estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque si nuestra condición previa era muerte espiritual, entonces lo que necesitamos no es aprender a portarnos bien. Lo que necesitamos no es que nos vengan a levantar la autoestima. Lo que realmente necesitamos es el poder que levantó a Cristo de los muertos para que nos levante a nosotros también. Pablo quiere que los cristianos recuerden lo que eran antes, pero no para que se lamenten en su miseria, no para que se tiren al piso. Aunque no parezca, Pablo les recuerda esto porque quiere darles ánimo.
La clave de este pasaje está en dos palabras. Están en el versículo 4. Estas palabras son: pero Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios. Éramos esclavos, pero Dios. Estas dos palabras han cambiado el sentido de nuestras vidas. Yo era un pecador, pero Dios me dio vida. Dios me amó. Yo estaba muerto en pecado, pero Dios me dio vida. Yo era un esclavo del pecado, pero Dios me hizo libre. Pablo quiere darnos una perspectiva correcta del poder de Dios en el pasado para animarnos en nuestros problemas del presente. Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo no nos va a amar ahora que Él nos ha dado vida? Si cuando éramos enemigos de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros, ahora que Él nos ha reconciliado, ¿cómo no seguirá teniéndonos misericordia? La intención de Pablo no es convencer a los incrédulos de su condición. Él se dirige a los creyentes. Sin embargo, la descripción que Pablo hace de las personas sin Cristo describe perfectamente cómo es la realidad de alguien que vive alejado de Dios. Así que si tu vida se parece mucho a alguien que vive como esclavo al pecado, yo te tengo una buena noticia. Puedes rendir tu vida a Cristo y Él te va a hacer libre. La verdadera libertad la encontramos en Jesús. En Cristo somos libres para vivir, somos libres de vivir para nosotros mismos. El hombre sin Cristo cree que es libre porque hace lo que quiere, sin darse cuenta que es esclavo de sus propios deseos. Pero en Cristo encontramos la libertad para vivir libres del pecado. Si esta noticia para ti es nueva, si hoy suena diferente, si hoy suena más real, si hoy suena urgente, no la rechaces. El buen pastor te está llamando y su misericordia no tiene límites. No hay pecado que Él no pueda perdonar y no hay herida que Dios no pueda sanar. Rinde tu vida al Señor y serás salvo. Si tú eres un creyente que has creído en Cristo, que esto describe tu manera de vivir en el pasado, quiero animarte con un detalle del último verso. La palabra griega que se traduce como hechura es el término o es la palabra poema. Sí, poema es lo que aquí se deriva para en español decir poema. Pablo utiliza el término poema para hablar de los creyentes. Dice que Él los creó de nuevo en Cristo Jesús. Nosotros entonces somos el poema de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice que somos la obra maestra de Dios. Hay otra ocasión en la que Pablo utiliza el mismo término. Solamente hay dos partes en el Nuevo Testamento donde Pablo lo utiliza. Y es en Romanos 1:20. Dice el texto que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Pablo tiene la intención de comparar la creación con expresiones artísticas para exaltar al creador, al artista que ha creado estas expresiones. Pablo dice que la creación es un poema de Dios. Y es el mismo término que utiliza para los creyentes. Los cristianos hemos sido creados de nuevo. Pablo nos llama nuevas criaturas. Esto no significa que somos seres resplandecientes en los que no hay nada de maldad y no hay nada malo en ellos. No somos todavía lo que vamos a llegar a ser.
Todavía luchamos contra el pecado, pero no estamos solos. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo como promesa de que Él nos está esperando con una herencia. Y también nos ha dado su Espíritu para ayudarnos en medio de nuestras luchas. Todas las personas, creyentes y no creyentes, todos estamos en una lucha contra el pecado. La diferencia es que el no creyente está en una guerra en la que no puede ganar, pero el creyente está en una guerra que no puede perder. Pero ambos están luchando. Esto quiere decir que aunque pecamos, el pecado ya no nos define. Pablo no se refiere a los cristianos como pecadores. Pablo se refiere a los cristianos como santos. Yo era un pecador, pero el amor misericordioso de Dios me alcanzó. Ahora soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, soy un hombre libre de la condenación del pecado. Y esto es por la sangre del Cordero de Dios. Así que damos gloria a Dios por su misericordia. Damos gloria a Dios por su poder. Damos gloria a Dios por su gracia. Y damos gloria a Dios por su amor.